días, mi nombre es Sebastián Paredes y hoy les voy a hablar sobre los síndromes lobales, enfocándonos en el lóbulo parietal y en el lóbulo occipital. Muy bien, para comenzar vamos a definir lo que es un síndrome lobar, en el cual lo denominamos como un conjunto de síntomas y signos relacionados con ciertas lesiones focales cerebrales. Esto es importante porque en base a los signos y los síntomas que el paciente nos muestre y como logremos identificarlos, va a ser fundamental para poder ubicarnos topográficamente en el lugar de la lesión. Habrán signos específicos tanto para el lóbulo frontal, el parietal, el lóbulo occipital y el temporal. E incluso dentro de cada corteza, en cada lóbulo, las presentaciones de cada síntoma y cada signo serán diferentes en base a su ubicación topográfica. Muy bien, cuando nos enfrentamos con un paciente en el cual sospechamos que pueda tener un síndrome lobar, es importante siempre comenzar por determinar la dominancia hemisférica que el paciente posea. Es importante recordar que un 95% de las personas diestras poseen dominancia del hemisferio izquierdo, al igual que un 50% en personas zurdas. Otros textos también señalan que puede ser entre un 40 o un 60% que las personas zurdas posean dominancia del hemisferio izquierdo. Esto es importante porque, pese a que la distribución tanto motora como sensitiva es similar en ambos hemisferios, siempre hay cierta dominancia de un hemisferio sobre el otro en algunas funciones específicas. Por ejemplo, el hemisferio dominante va a ser superior tanto en el lenguaje como en la audición, y el hemisferio no dominante va a predominar la percepción espacial y visual. Esto es importante ya que nos va a garantizar y nos va a dar cierto indicio de la ubicación topográfica de alguna lesión que sea la causante del síndrome lobar a estudiar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a examinar y determinar que la dominancia hemisférica del paciente? Usualmente la más utilizada es preguntar cuál es la mano que utiliza para escribir, con qué mano escribe y cuál es la mano que más utiliza. De igual forma, se debe indagar más allá, ya que hay pacientes que pueden escribir con ambas manos naturalmente. Por lo tanto, se suele determinar y se pregunta y se indaga en el paciente también buscando cuáles son o con qué lado realiza los deportes. En el caso de jugar fútbol, con qué pierna es la que patea, o en el caso, por ejemplo, del tenis, con qué mano sostiene la raqueta, y se puede llegar a determinar la dominancia hemisférica de cada paciente. Lo veremos más adelante en la importancia que tenga para cada síndrome. Muy bien, para comenzar hablaremos del lóbulo parietal. Es importante conocer la distribución tanto anatómica como funcional de sus funciones y la ubicación en el encéfalo. Primero comenzamos con los límites, en los cuales va a tener un límite anterior dado por la cisura de Rolando, que es contigua al lóbulo frontal. Un límite posterior va a estar dada con el lóbulo occipital, y un límite latero inferior que va a estar dado con el lóbulo temporal y la cisura transversal o de Silvio. El lóbulo temporal lo vamos a dividir funcionalmente en tres áreas o en tres cortezas. La primera va a ser la corteza somatosensorial primaria, la segunda el área sensorial de asociación y la tercera el área parietal posterior de asociación o la corteza parieto-temporo-occipital. Esto es importante porque los signos y síntomas de cada una de estas áreas será diferente y característico de cada lesión topográfica. En cuanto a la corteza somatosensorial primaria, la vamos a ubicar justo detrás de la cisura de Rolando. Vamos a tener la circunvolución postcentral, en el cual van a estar ubicadas las áreas 1, 2 y 3 de la clasificación de Brodmann. El área sensorial de asociación va a estar dada por las cortezas 5 y 7,
de Brodmann, y el área parietal posterior de asociación va a estar dada por las áreas tanto 40 como 39 de Brodmann. En cuanto a la corteza sensorial primaria, se ubica básicamente en cuanto a lo que es la sensibilidad consciente, es decir, el tacto, dolor, presión, vibración, la propiocepción, temperatura, la discriminación de dos puntos, en la cual es lo que va a hacer que los estímulos sensoriales sean percibidos. Luego, el área sensorial de asociación va a estar dada por el análisis de esa sensación que fue percibida principalmente en el área somatosensorial primaria. Aquí vamos a poder analizarla, reconocer las sensaciones y las memorias de los estímulos somáticos percibidos. Es decir, le vamos a dar significado a la información que nos ha llegado a la primera corteza, la corteza sensorial primaria. A partir de darle ese significado, podremos determinar, en el caso de tener un objeto rugoso o suave, podremos entender las características del objeto. Bien, esta sería un área sensorial de asociación, lo que llamaríamos como unimodal, ya que va a trabajar solo con el tacto y la información que viene de la corteza somatosensorial primaria. Recuerden, esta se ubica en las áreas 5 y 7, una región más posterior en el lóbulo parietal. Y por último vamos a tener el área parietal posterior de asociación, dada por las áreas de Brodmann 40 y 39. Esta área es especial porque es un área multimodal. Eso significa que es una zona de asociación tanto somática, ¿sí?, de la corteza sensorial primaria, como de integración para estímulos tanto visuales como auditivos, que van a confluir para, en este caso, es característico para la coordinación espacial. Muy bien. En cuanto al estudio de los síndromes de la corteza sensitiva primaria, debemos recordar que estamos ubicados en la circunvolución poscentral, ¿sí?, del lóbulo parietal, y en este caso estaríamos estudiando lo que es la sensibilidad consciente. Vamos a determinar si el paciente percibe o no los estímulos que serán aplicados. Para examinarlo se utilizan los estudios de la sensibilidad, de la vía de la sensibilidad, como lo estudiamos en seminarios anteriores. Y en este caso, para determinar que un paciente posea síndromes o alguna lesión en la corteza sensitiva primaria, vamos a tener dos características principales. La primera va a ser la pérdida completa del tacto discriminativo o de la propiocepción, como puede también presentar cierta disminución en la percepción del dolor, la temperatura y el tacto fino. Es importante siempre recordar que siempre para determinar la lesión va a ser contralateral al miembro explorado. Por ejemplo, en el caso de que estemos estudiando un paciente que refiera pérdida completa del tacto discriminativo del lado derecho, ¿sí?, de todo el hemicuerpo derecho, la lesión va a estar ubicada en el lóbulo parietal izquierdo. Recordemos que la vía se decusa y es contralateral. Además, cuando estudiamos la corteza sensitiva primaria, es sumamente importante nunca olvidar el homúnculo de Penfield y recordar que fisiológicamente las neuronas representadas en la corteza cerebral tienen mayor presencia y mayor importancia de determinadas áreas del cuerpo. Por ejemplo, como vemos acá, la mano, la cara, ¿sí? Y es importante recordar la distribución topográfica del cuerpo en esta circunvolución. Esto es importante recordarlo, ya que cuando un paciente es estudiado que refiere alguna lesión o un accidente cerebrovascular,
podremos determinar la localización topográfica según la irrigación del área del lóbulo parietal que estemos estudiando. En este caso, cuando el paciente puede referir que en la región de las piernas, ¿sí? Lo que es principalmente todo el tren inferior de su cuerpo, va a estar dada por la irrigación de la arteria cerebral anterior, es decir, que la pérdida de sensibilidad en esa área puede estar dada por oclusiones en la arteria cerebral anterior, a diferencia de las regiones del tronco y la región superior y de la cara, ¿sí? Es decir, la zona más lateral del lóbulo parietal va a estar dada por la irrigación de la arteria cerebral media. Es por lo tanto importante recordar tanto la irrigación como la distribución en esta corteza en base al homúnculo de Penfield para determinar topográficamente cuál es la correlación clínica tanto de la arteria ocluida y de los signos clínicos que el paciente nos refiere. Muy bien, en cuanto a los síndromes en la corteza sensitiva secundaria y de asociación, recordemos que va a estar dada funcionalmente por las áreas 5 de Brodmann ubicadas posteriores a la circunvolución postal, la primaria, que es la que le va a enviar las eferencias, ¿sí?, de la información procesada en esa circunvolución para que aquí pueda ser estudiada, y recordemos que esta es encargada de analizar y darle significado a lo que la información que estamos recibiendo, a ese tacto, a esa información somática que se está recibiendo. Además, está contigua o en la vecindad con la corteza visual de asociación, que veremos más adelante la importancia de esto. Cuando estamos examinando a un paciente con algún síndrome en la corteza sensitiva secundaria, usualmente el paciente va a poseer en el tacto somático normal, y exploramos la presión del tacto, va a estar intacta. El paciente va a sentir que lo están tocando, pero va a ser incapaz de interpretar lo que de los estímulos que está recibiendo. Es decir, una de las características principales es la estereognosia, que lo vamos a experimentar, lo vamos a examinar mediante pedirle al paciente que cierre los ojos y le vamos a otorgar algunos objetos sencillos de identificar, como puede ser un lápiz o una llave, y mediante la información que el paciente reciba en base a las características de esos objetos, debería ser capaz de identificarlos. En el caso de no identificarlos, sería una estereognosia, es decir, que no tiene la capacidad de entender la información que está recibiendo de la corteza sensitiva primaria en base a las características de los objetos. Otra característica de síndromes en la corteza sensitiva o de lesiones en esta corteza es la grafestesia. La vamos a explorar mediante el estímulo al paciente. Le vamos a pedir de nuevo que cierre los ojos y hace referencia a los estímulos que realizaremos sobre la piel del mismo. Usualmente se le puede dibujar un 8 o letras en su piel en las cuales el paciente no es capaz de determinar qué figura o qué letra se le está dibujando. Por lo tanto, no es capaz de interpretar la información que está recibiendo y darle un significado. Esa sería grafestesia. Otra característica de alguna lesión en esta corteza es la avarognosia. La avarognosia es cuando el paciente no logra determinar el peso de los objetos, y procedemos de igual forma a cerrar los ojos, se le otorgan dos objetos y no va a ser capaz de determinar qué objeto es más pesado que el otro. Y por último, el síndrome de Valiant, el cual usualmente se da en el área número 7
de, de Brodmann, que como les mencionaba era vecina del área de asociación visual. En este caso, el síndrome de Wallin va a estar dado por ataxia óptica, apraxia ocular y simultagnosia. Lo vamos a explorar porque estas tres características son particulares de lesiones en esta área. De igual forma también se ven en lesiones del área de las circunvoluciones occipitales, de los lóbulos del lóbulo occipital. En cuanto a la ataxia óptica, se refiere a la incapacidad de mover la mano, por ejemplo, para recoger un objeto que el paciente pueda ver claramente. Esto se da en lesiones bilaterales, y en el caso de que la lesión sea unilateral, es decir, y en el hemisferio no dominante, se va a producir una negligencia de la mitad contralateral del cuerpo y del espacio visual. Es decir, que si el paciente posee una lesión en el hemisferio izquierdo, va a crear cierta negligencia del lado derecho de su cuerpo, no va a ser capaz, digamos, de actuar y de proceder con ese cuerpo, con su cuerpo. Es decir, que hay ocasiones en las cuales el paciente no es capaz de mover su brazo derecho porque simplemente es como si no fuese consciente de que pertenece a su cuerpo. De igual forma, la porción, el lado opuesto de ese campo visual va a ser ignorado y va a ser una negligencia de ese campo. De igual forma, va a presentar la simultagnosia, en la cual el paciente, cuando le colocamos, por ejemplo, como vemos en la imagen, una casa, le pedimos que describa esta blusa o este suéter amarillo, ¿sí? Para comenzar, y luego le pedimos que describa el pantalón azul que tiene al lado o la ventana, y el paciente no va a ser capaz de describir simultáneamente esos objetos. Es decir, que tiene solo la capacidad de enfocarse en un solo objeto, en una sola cosa, ¿sí? Esto es importante porque es característico del síndrome de Wallin, y lo veremos también más adelante en los síndromes occipitales. Muy bien. En cuanto a los síndromes de la corteza sensitiva de asociación posterior, recordemos que estamos ubicados en la región, en las áreas funcionales de Brodmann 39 y 40, en las cuales reciben información tanto auditiva como visual y somático sensitiva, para luego ser procesadas en esta área. Es un área multimodal. Bien, ¿cómo lo examinamos? Principalmente, un paciente, cuando refiere lesiones en esa área, suele presentar lo que se denomina como agnosia sensitiva. De igual forma, suele presentarse también en las áreas de asociación tanto 5 y 7, en la unimodal. En cuanto a la agnosia sensitiva, posee tres características principales. La primera es la atopognosia, en la cual el paciente es incapaz de distinguir eh, la localización de los estímulos. En este caso podemos ver a una paciente con los ojos cerrados y va a ser estimulada en alguna región de su cuerpo. Ella va a percibir que está siendo estimulada, que está recibiendo cierto tacto, la están tocando, sí, pero no va a ser capaz de determinar qué región de su cuerpo es en la que está siendo estimulada. Eso lo vamos a denominar como atopognosia. También el segundo punto va a ser la ausencia de la discriminación de dos puntos. Como vemos en la segunda imagen, el paciente es estimulado en una misma región corporal, pero con cierta distancia, ¿sí? Recuerden fisiológicamente la distancia entre los puntos para percibir dos estímulos, y cuando realizamos el estímulo, el paciente no va a percibir la diferencia entre ambos tactos.
sino que los va a percibir como uno solo. Por lo tanto, va a estar abolida la discriminación de dos puntos. Por último, la mencionada astereognosia que mencioné en la diapositiva anterior, en la cual el paciente no va a tener la capacidad de distinguir los objetos mediante la información táctil que reciba de la corteza sensitiva primaria. Estos serían los 3 puntos para la agnosia sensitiva, y usualmente esto se le denomina como una abolición o una extinción sensorial. Además, cuando hay lesiones en esta área, el paciente suele recurrir también con anosognosia, en la cual él es incapaz o no reconoce la enfermedad. Esta puede ser tanto visual como sensitiva y puede presentarse posteriores a los ACV, a los accidentes cerebrovasculares. Lo veremos también más adelante con el síndrome de Anton en los síndromes occipitales. Además, también tenemos la asomatognosia, en la cual, como vemos en la imagen, el paciente, el lado contralateral afectado, ¿sí?, de nuestro lóbulo parietal, va a ser una forma de agnosia en la cual el paciente no reconoce su propio cuerpo y no es capaz de diferenciar e integrar las diferentes partes de su esquema corporal. Como vemos acá, existe una negligencia o una deja a un lado su hemicuerpo, ya que no lo reconoce y no le presta atención. De igual forma, otra es la apraxia de construcción, en la cual la evaluamos pidiéndole al paciente que observe las primeras imágenes, como vemos acá del lado izquierdo, y luego que las replique, ¿sí?, que los dibuje, y no va a ser capaz de realizarlo. Como vemos acá, el paciente no fue capaz de realizar el dibujo. Por último, vamos a tener lo que es la apraxia ideatoria, en la cual el ejemplo más común es cuando se le entrega al paciente que unas prendas que se vista, ¿sí?, su ropa, por lo menos se le entrega una chaqueta, se la va a colocar de una forma en la que considere correcto, pero no es la forma en la cual la forma correcta de vestirse. Como vemos en la imagen, el paciente no es capaz de vestirse correctamente. De igual forma ocurre cuando, por ejemplo, le entregas un caso común es entregarle un cepillo dental al paciente, y pese a que él sepa que es un cepillo dental, no sabe cómo se utiliza. Por lo tanto, sería otro signo de lesiones en esta área. Muy bien. Ahora, entre los síndromes más característicos de lesiones en la corteza sensitiva de asociación posterior o en el área paretotemporo-occipital, encontramos al síndrome de Hertzmann, que usualmente se da en el hemisferio dominante. Por eso es tan importante determinar el hemisferio dominante del paciente. En este caso, principalmente se da en el hemisferio izquierdo, en la corteza parietal izquierda, en el giro angular, en las regiones de Brodmann 39 y 40, como les mencioné previamente. El síndrome de Hertzmann se caracteriza por cuatro signos o síntomas específicos. El primero va a estar dada por la confusión derecha e izquierda, en la cual el paciente no es capaz de determinar ni los lados de un objeto ni su posición espacial. En base a derecha e izquierda se le va a pedir, se le va a preguntar que determine cuál es la ubicación, y no es capaz de determinarlo. Recuerden que esta área es la encargada de la coordinación espacial, y en este caso el paciente no es capaz de determinar los lados de los objetos. Como segundo punto, vamos a tener la acalculia,
en la cual el paciente no será capaz de realizar procesos aritméticos simples que previamente pudo haber realizado. ¿Sí? Eso lo vamos a denominar como acalculia. El tercer punto va a ser la agrafia, en la cual el paciente no es capaz de escribir, ¿sí? Se le va a pedir que escriba su nombre o que copie el, algún texto que se le pueda presentar y no va a ser capaz de realizarlo. Usualmente también el síndrome de Hertzmann puede estar acompañado de alexia, es decir, que no es un paciente que no es capaz de leer, aunque previamente eh, era capaz y podía entender el lenguaje escrito, ¿sí? Y por último, la agnosia digital es el cuarto punto en el cual el paciente no va a ser capaz de identificar los dedos de la mano y se le va a pedir que los identifique, ¿sí? Y este no va a ser capaz de realizarlo. Esos serían los 4 puntos característicos del síndrome de Hertzmann. Recuerden el giro angular en la corteza parieto-temporo-occipital. Muy bien, acá les dejo un cuadro en la cual les dejo el significado de las características del síndrome de Hertzmann. En este caso, la agnosia digital, confusión derecha-izquierda, como les mencioné, la agrafia y la acalculia. Acá podríamos ver una resonancia magnética de un accidente cerebrovascular del área parietal mencionada, en este caso del lado izquierdo. Otros síndromes que pueden presentarse en el lóbulo parietal, vamos a tener lo que sería lo que conocemos como afasia de conducción. Este va a estar dado por una lesión en las radiaciones o en los fascículos, ¿sí? Que conectan tanto el área de Wernicke con el área de Broca, es decir, que conecten el área del lenguaje, de comprensión del lenguaje, con la del lenguaje articulado. Recuerden la vía que se estimula el área auditorio primaria, ¿sí? Que luego envía sus eferencias hacia el área de Wernicke y mediante el fascículo arcuato va a conectar el área de Wernicke con el área de Broca. La fascia de conducción va a estar dada por lesiones en estos fascículos, en estas eferencias que van a evitar que haya conexión. Es decir, el paciente va a poder gesticular palabras de una manera fluida, es decir, no está interrumpida el lenguaje articulado, y va a entender y va a tener la capacidad de entender y saber el significado de lo que desea comunicar, pero no va a haber comunicación entre estas áreas. De igual forma, es usualmente una fascia poco común. Número 2, usualmente cuando hay lesiones en los lóbulos parietales, recuerden que hay radiaciones en la vía visual. Acá podemos ver una imagen de una vista inferior. Las radiaciones visuales, ¿sí? A partir del cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Del núcleo geniculado lateral del tálamo, estas radiaciones llegan a la corteza occipital por dos vías, tanto la vía, los fascículos temporales, ¿sí? Que llevan la información del campo visual superior, y las parietales van a llevar la información del campo visual inferior. Por lo tanto, una lesión en las radiaciones que transcurran por el lóbulo parietal van a conducir a una cuadrantonopsia inferior contralateral, es decir, que el campo visual derecho va a estar afectado cuando hay lesiones en la corteza parietal izquierda, ¿sí?
También en el caso de que haya lesión tanto temporal como parietal, ¿sí?, de las radiaciones ópticas, vamos a obtener una hemianopsia homónima contralateral, como vemos en estas imágenes que representan los campos visuales. Muy bien, continuamos ahora con el lóbulo occipital. Recordemos que este es el que está ubicado en la región más posterior del encéfalo. Va a estar limitado con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, ¿sí? Y funcionalmente lo vamos a dividir en dos regiones o en dos cortezas. Primero la corteza visual primaria, que es la más posterior, área 17 de Brodmann, y las cortezas visuales de asociación, tanto 18 como 19 de Brodmann, como vemos en la imagen. Muy bien, en cuanto a los síndromes de la corteza visual primaria, primeramente podemos comenzar con la ceguera cortical, en la cual es una afección de ambos lóbulos occipitales, es decir, una lesión bilateral en la cual el paciente refiere que no puede observar nada, el paciente no va a poder percibir ningún tipo de estímulo visual, y estas lesiones están caracterizadas porque el paciente simplemente lo más que puede llegar a observar son ciertos estímulos lumínicos de luces intensas o algunas sombras, pero nada muy específico. El paciente no logra observar absolutamente nada en su campo visual, pese a que los reflejos tanto fotomotores y toda la vía visual está correcta y está sana, ¿sí? No hay ninguna lesión. En cuanto a otras lesiones, otros signos o síntomas que se pueden ver en lesiones de esta corteza, vamos a tener la hemianopsia homónima contralateral, es decir, la pérdida de la mitad del campo visual del lado contralateral a donde esté ubicada la lesión. Como vemos acá en estas imágenes, acá esto, podemos ver que esto es una vista inferior como en la imagen pasada, y acá vemos que el paciente pierde la mitad del campo visual, ¿sí?, del mismo lado, ¿sí? Si es el campo visual derecho, lo pierde del lado izquierdo; si es el campo visual izquierdo, lo pierde la mitad del campo izquierdo, y la lesión se va a ubicar en la corteza occipital del lado derecho. Recuerden que en la vía visual, los campos visuales son contralaterales a donde llega la información a las cortezas visuales para procesar la información. De igual forma, puede haber la presencia de cuadrantonopsias contralaterales, ¿sí?, como vimos, similares en cuanto había afección de las radiaciones ópticas, tanto temporales como parietales, en las cuales, si era parietal, se veía una cuadrantonopsia inferior contralateral. De igual forma ocurre cuando hay lesiones en los lóbulos occipitales. Recuerden que los campos visuales, cuando es el campo visual inferior, la información de esta zona va a llegar a las porciones superiores del lóbulo occipital. Por lo tanto, cuando hay una lesión en la porción superior del lóbulo occipital, se pueden presentar cuadrantonopsias inferiores contralaterales. En este caso, si el campo visual inferior, la cuadrantonopsia inferior derecha del campo visual, la lesión está ubicada en el lóbulo occipital, en la región superior del lóbulo occipital izquierdo, ¿sí? Es contralateral. Lo importante va a ser poder determinar si la lesión está dada a nivel de las radiaciones ópticas o del lóbulo occipital. Por lo tanto, es importante tener en mente la vía óptica y realizar un buen diagnóstico clínico diferencial. Otra de los síntomas que suelen expresar la literatura es cuando hay presencia de tumores o de lesiones irritantes, es la presencia de alucinaciones, que son características porque el paciente las describe como una luz brillante o como
destellos de luz muy incandescentes. De igual forma, cuando hay lesiones de origen vascular, principalmente cuando hay oclusión de la arteria cerebral posterior, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Acá veríamos la rama calcarina, que transcurre de hecho por la cisura calcarina, válgase su nombre. En este caso, cuando hay oclusión de esta arteria o de sus ramas colaterales que dan irrigación al lóbulo occipital, las lesiones suelen eh, caracterizarse por mantener preservación macular, es decir, que en el campo visual, ¿sí? La región de la mácula, ¿sí? El campo visual en el cual esa información llega a las regiones de la mácula se van a mantener. Recuerden que fisiológicamente y anatómicamente la información que llega a la mácula es la región más posterior del lóbulo occipital. Esto es importante saberlo porque en ciertas ocasiones la preservación macular, la literatura lo menciona, que pese a que hay oclusión de la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media puede permitir mantener la irrigación sanguínea a esas áreas de macular cuando logra ser permeable y mantener esa zona activa y funcional. Por lo tanto, esto es característico de oclusiones en esta arteria y la presencia de la arteria cerebral media que protege esa área. Muy bien, cuando nos dirigimos ahora a la corteza occipital de asociación, recuerde que esta va a estar dada por el área 18 y 19 de Brodmann. La 19 está en contacto con tanto el lóbulo parietal como con el lóbulo temporal. Vamos a tener múltiples patologías o síntomas característicos. La primera que podemos nombrar es la prosopagnosia, que es la incapacidad del paciente de reconocer los rostros. Recuerden que la corteza primaria lo que hace es recibir los estímulos lumínicos, ¿sí? Algunas células son encargadas del movimiento, otras de la organización tanto vertical, horizontal, hasta construir cierta imagen que es interpretada en las cortezas visuales de asociación. Por lo tanto, cuando hay fallas en esta corteza, ¿sí? El paciente no tiene capacidad de reconocer los rostros. Como vemos en la imagen, el paciente no es capaz de identificar rostros que previamente pudo haber conocido, es decir, perder el rostro de algún familiar. Otra síntomas o patologías que se pueden ver por afectación de la corteza occipital de asociación es la acromatopsia cortical o la hemiacromatopsia. Es decir, recuerden, en esta área también se procesa la información del color y del movimiento. En cuanto hay lesiones acá, se pueden ver que el paciente se le torna la vista gris. El paciente va a percibir, no va a ser capaz de distinguir colores, pero a diferencia de la acromatopsia en la retina, puede resolver lentamente las tablas de Ishihara y aún así es capaz de organizar los colores en base a su intensidad. No puede distinguir si es rojo, azul o amarillo, pero es capaz de determinar ciertas intensidades en base a la claridad o a los tonos de cada uno de los colores, pese a que los ve, como ven en la imagen, el cuadro de Van Gogh gris. Como les mencionaba, esta zona, esta corteza es también la encargada de asociar lo que es toda la información del movimiento. Recuerden que el cerebro procesa la información como si fuesen fotografías contiguas y seguidas, y luego él lo va a interpretar para generar el movimiento, como vemos en la imagen inferior.
Cuando hay afectación de la corteza, el paciente va a observar solo, no va a ser capaz de interpretar el movimiento, por lo tanto, va a ver la primera imagen, el hombre salta, ve la imagen en el aire de la persona y no va a ver ninguna transición entre el hombre en el aire como el hombre cayendo directo en el agua. Por lo tanto, pierde la capacidad de interpretar el movimiento tanto de las cosas como de sí mismo. Recuerden que también en el síndrome de Hertzmann había la presencia de alexia, ¿sí? Es decir, la capacidad de que no es capaz de interpretar el lenguaje escrito, no es capaz de leer, pese a que ya tenía la capacidad de leer previamente a la lesión. En este caso, el paciente presenta alexia, pero no agrafia, ¿sí? Es decir, que es capaz de escribir, más no leer e interpretar eh, el, lo que está observando. En este caso, por lesión de la corteza occipital de asociación que podría ser diagnóstico diferencial con lesiones en la corteza parietal. Otro síndrome es el síndrome de Anton, como les mencioné, es similar a una este, asomatognosia en la cual el paciente no es capaz de, de entender su enfermedad, ¿sí? De reconocerla, es la anosognosia, perdón. Y en este caso el paciente presenta una ceguera cortical, el paciente no observa, no puede ver nada, pero es capaz de simular que está completamente normal. Esto sería una anosognosia visual, ya que el paciente va a simular y va a actuar de cierta forma en la cual podría parecer que es normal, pese a que es evidente su limitación, ¿sí? Incluso estos pacientes suelen ser muy precisos en cuanto a la, la información que brinda en los detalles que simula observar en el entorno en el que se encuentre. De igual forma, cuando hay síndromes de la arteria cerebral posterior, ¿sí? Una oclusión, o posteriores a un accidente cerebrovascular, se observa la combinación de estos síndromes, tanto de la cromatopsia como la prosopagnosia y la acinetopsia, y que suele ser característico de oclusión de esta arteria. Por último, ya para cerrar, vamos a tener los síndromes de las eferencias del lóbulo occipital. Recuerden que el lóbulo occipital se comunica tanto con el lóbulo parietal como el lóbulo occipitotemporal, y van a haber dos vías. La primera vía va a ser la denominada vía del dónde, es decir, donde tras el primer estímulo visual se va a enviar por una vía dorsal hacia la corteza parietal, y la afección de esta vía, de estas eferencias, va a culminar en, cuando es bilateral, el síndrome Balinus, que es, les mencioné, el ataxia óptica, apraxia ocular y la simultagnosia. Recuerden que en este caso los movimientos oculares se mantienen conservados porque la lesión es a nivel cortical. Y por último vamos a tener la vía del que es una vía ventral en la comunicación de las áreas occipitales, ¿sí? Y temporales, y cuando hay afección de esta vía de estos fascículos en el giro angular hacia el área de Wernicke, ¿sí? Que es lo que nos va a dar la capacidad de interpretación, vamos a culminar con una agnosia visual, y es característico del hemisferio dominante. Es decir, que el paciente no es capaz de interpretar lo que está viendo, es capaz de verlo, pero no interpretar y diferenciar qué objeto y identificar qué objeto es el que está observando. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado la presentación.